Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana, un espacio para que hablemos de salud mental. Hoy vamos a hablar sobre el efecto que genera en niños, niñas y adolescentes la violencia intrafamiliar, la violencia que sufren en los colegios, en instituciones educativas, la violencia que sufren en equipos deportivos, la violencia que sufren en espacios públicos. ¿Cómo afecta esta violencia a niños, niñas y adolescentes? Es decir, ¿qué efectos le genera cuando están en esta edad, pero también cuando llegan a la edad mayor, cuando llegan a ser adultos? ¿Qué genera esta violencia en su desarrollo personal? Para hablar de este tema nos acompaña hoy Vanessa García. Ella es psicóloga clínica del Colegio Colombiano de Psicología. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, doctora. Antes de ahondar en este tema, quiero que miremos la siguiente nota que muestra una radiografía de lo que está pasando en nuestro país en violencia intrafamiliar, cómo está afectando a niños, niñas y adolescentes, en instituciones educativas, violencia sexual. Miremos esta radiografía que están sufriendo niños, niñas y adolescentes en nuestro país. La violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia sigue siendo un problema grave y persistente en 2024. Según el informe más reciente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la encuesta de violencia contra niños y adolescentes de 2019 reveló que el 41% de las niñas y el 42% de los niños han experimentado algún tipo de violencia durante su infancia. Estos datos han sido respaldados por informes de organizaciones internacionales como la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. Violencia sexual. En 2023, un estudio indicó que el 33% de los casos de violencia sexual reportados involucraron a menores de edad, con las niñas siendo las principales víctimas. Menos del 6% de las niñas que sufrieron violencia sexual recibieron ayuda, mientras que la cifra es prácticamente nula en el caso de los niños. La violencia sexual incluye abuso y explotación y sigue siendo un área crítica que requiere atención urgente. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es otro problema significativo. En el último año se reportaron más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar que involucraban a niños y adolescentes. Este tipo de violencia abarca desde el abuso físico hasta el psicológico, y las consecuencias a largo plazo incluyen problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Violencia en los colegios. Los colegios también son escenarios frecuentes de violencia. El Ministerio de Educación ha reportado que aproximadamente el 25% de los estudiantes han sido víctimas de algún tipo de violencia en el entorno escolar, ya sea física, verbal o cibernética. Esta violencia no solo afecta el bienestar emocional de los estudiantes, sino que también impacta negativamente su rendimiento académico y su desarrollo social. En respuesta a estos alarmantes datos, el gobierno colombiano ha implementado varias iniciativas. La Alianza Nacional para poner fin a la violencia contra los niños fue lanzada en 2019 y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia se ha ampliado para incluir más de 150 iniciativas estratégicas dirigidas a reducir la violencia en niños y adolescentes. Además, se han establecido programas especializados para la reintegración de niños liberados de grupos armados y para proporcionar apoyo psicológico social a las víctimas de la violencia. La violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia es un problema complejo que requiere una respuesta integral y sostenida. Es fundamental continuar con los esfuerzos de prevención, protección y apoyo para garantizar un entorno seguro y saludable para las futuras generaciones. Vanessa, el panorama no es alentador, y a mí me genera tristeza, dolor, porque los efectos, las consecuencias claramente se ven cuando empiezan estos chicos a afrontar situaciones de la vida cotidiana, ¿no? De superar obstáculos, de hasta incluso a perderse un poco en la idea de cuál es su propio propósito, ¿no? En esta vida. Cuéntanos cómo afectan estos diferentes tipos de violencia a niños, niños y adolescentes. Bueno, las violencias es muy importante diferenciar que puede ser física, pero también emocional. Ambas son igual de graves. Entonces, la violencia física, un golpe que te deja el morado, o la violencia emocional, maltrato, humillación, desvalorización, lo que traen los niños, niñas y adolescentes es inseguridad. Su autoestima se ve disminuida y
también está relacionado con un inicio de sexualidad precoz. Cuando hay cualquier tipo de violencia, empiezan a buscar vínculos afectivos fuera de casa porque la figura paterna o materna es distante, está ausente precisamente por toda esta cuestión de hostilidad que empieza a gestionar la misma violencia. O sea que uno podría afirmar que los embarazos en adolescentes puede llegar a ser uno de los efectos de una violencia intrafamiliar. Claro que sí, así es. Los embarazos en adolescentes muchas veces se relacionan con lo que la doctora está mencionando, pero también se puede relacionar con las dinámicas familiares, relaciones desiguales entre padre y madre, también diferencia de roles de género. Entonces muchas veces los embarazos adolescentes corresponden a una estructura familiar disfuncional. ¿Cómo afrontar estas situaciones cuando las familias, muchas familias en nuestro país son disfuncionales? Y eso pues no es un secreto, ¿no? Ya antes, cuando alguien se separaba, pues era conmoción, ¿no? Porque se va a separar, ¿no? Y los niños, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo proteger? Ahora es muy frecuente en las instituciones educativas escuchar a los niños que no, mi mamá se separó, mi papá se separó y un poco se han normalizado, ¿no? Claro, tú estás tocando un punto muy importante y es que normalizan estas dinámicas. Es fundamental que los padres y docentes tengan presente que los niños son vulnerables, los niños requieren figuras de cuidado y protección porque están en un proceso de formación de entender qué está bien, qué está mal, quiénes le van a hacer daño, quiénes no les pueden hacer daño. Entonces, para evitar este tipo de dinámicas violentas, recomiendo mucho la comunicación, el diálogo constante con los niños, el preguntarles por el día a día, cómo te fue en el colegio, hay alguna situación que te esté incomodando. De igual manera, los docentes, es importante que sepamos que los niños pasan mayor parte de tiempo en el colegio o en la casa. Entonces, los docentes también tienen un rol activo en conocer si están existiendo cambios de comportamiento en los niños por medio de la comunicación, de preguntas y ante cualquier alerta, realizar la debida canalización ante salud mental. Generar la ruta, ¿no? Exacto. Hacer el llamado a los padres, acudir a un orientador, pedir la cita con el psicólogo o la psicóloga. Sí, en los colegios principalmente el docente que se entera de un tipo de situación de violencia en niños, niñas y adolescentes tienen el manual de convivencia escolar. Ellos tienen establecido realizar una activación de ruta por medio del psicólogo escolar y el psicólogo escolar se encargará de activar todos los protocolos para que el órgano competente, la fiscalía, se encargue de resolver dicho caso. O la Secretaría de Salud también, ¿no? También, dependiendo sí, del caso, ¿no? Porque todo depende de la situación que esté presentando el niño. Claro, en presuntos casos de abuso sexual, el ente competente podría ser la Fiscalía General de la Nación, pero también dependiendo del caso, los docentes están capacitados para realizar la activación correspondiente. Volvamos nuevamente a centrarnos en cuáles son esos efectos que genera la violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia en instituciones educativas en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Bueno, a nivel académico, los niños, niñas y adolescentes se ven bastante impactados por este tipo de situaciones de violencia. Al estar expuestos a un estrés crónico, esto hace que la motivación disminuya, por lo tanto el rendimiento académico y rendimiento escolar va a ser deficitario. También vemos que otro efecto, dependiendo de cómo el niño gestione sus emociones, empiezan a alarse el cabello, a rasguñarse, a hacerse daño físico. Otra situación que también ocurre muy frecuente es que tienen pérdida de apetito, dificultades con el sueño. Y también, dependiendo del entorno donde esté ocurriendo la violencia, los niños no van a querer asistir a ese lugar. Entonces, si es un familiar, no va a querer frecuentar a ese familiar. Si es en el colegio, va a tener resistencia a ir al colegio. Entonces, esos factores son causas de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Pero uno podría afirmar que si yo he sufrido violencia intrafamiliar, violencia sexual, acoso, bullying, ¿puedo llegar a generar depresión, por ejemplo? Claro. Ansiedad, trastornos alimenticios.
¿Puede desencadenar en estos trastornos? Sí, efectivamente impacta la salud mental y está relacionado con ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, porque recordemos que un niño, niña o adolescente que es víctima de violencia está expuesto a un estrés prolongado que va a afectar su autoestima. Entonces, como resultado de todo esto también se pueden presentar conductas suicidas, de no saber cómo gestionar, de no saber a quién acudir en medio de todo el cúmulo de emociones negativas que puede traer el vivir un tipo de violencia independientemente de cuál sea. Vanessa, aquí tenemos una falsa creencia que yo quiero que todos la eliminemos de nuestra mente. Es más, que nunca la volvamos a pronunciar. Y es que hay personas que creen que cuando están discutiendo en su casa delante de los niños dicen, está pequeñito, él no entiende, está pequeñito, no pasa nada. Cuando esté más grande me preocupo, pero ahorita no pasa nada, ¿no? Me pongo los guantes. Esa es una falsa creencia. Los niños sí entienden, sí sienten, sí son conscientes, sí saben que hay dificultades en su hogar. Así que así el niño, niña o el adolescente esté durmiendo, esté con los audífonos puestos, no creamos que no saben, no creamos que no ponen atención, no creamos que no pasa nada, no, sí pasa. Y pasa porque están sintiendo, están sintiéndose, sintiendo que de pronto ellos son causantes de lo que está pasando en su familia, están sintiendo que no los escuchan, están sintiendo que no valen y empiezan a perder autoestima. Es muy triste, ¿no? Claro, es muy triste y es aconsejable que los padres, si ese tipo de situaciones ocurren, desde que los niños están pequeños, empiecen a regular esa conducta y a poner un límite inmenso entre la relación conyugal y lo que implica la parentalidad, porque los niños son como esponjitas, absorben absolutamente todo lo que ven en su entorno. Entonces el día de mañana van a decir, si yo veo a papá y a mamá acá gritándose o pegándose un puño, ¿por qué no lo voy a poder hacer con mi compañerito en el colegio? Entonces empiezan a replicar y las figuras de apego en edades tempranas, de 0 a los 8 años, marcan mucho la forma en la que las personas aprendemos a relacionarnos. Yo creo que has dicho algo fundamental. ¿Cómo hacemos para que las personas adultas entiendan y entendamos que una cosa es la relación de pareja y otra cosa es la responsabilidad, la paternidad responsable, ¿no? Esa responsabilidad que yo tengo con mis hijos, con mis hijas. Entonces, lo que hacemos es mezclarlas, confundirlas, y además a veces menospreciar las relaciones con los hijos. Así que esto es una alerta, esto es un llamado muy, muy importante. Diferenciemos las relaciones y hagamos conciencia que independiente de la edad que tengan nuestros hijos, sienten, son conscientes y les afecta cualquier tipo de violencia que se viva al interior de la casa, al interior de las instituciones educativas, en instalaciones deportivas. Que mis hijos, no hay violencia intrafamiliar, no hay dificultades en la institución educativa, pero resulta que forman parte de un equipo deportivo y allí están sufriendo violencia. Así es muy importante diferenciar esos contextos, sin embargo estar al tanto, como te mencionaba anteriormente, de que todo parte de casa. Los padres tienen un rol fundamental porque muchas veces solemos exigirles, decirles, haz esto, no hagas lo otro, pero el padre, ¿qué ejemplo le está dando? Entonces es fundamental que el padre con su ejemplo le enseñe, no a través de la exigencia. Vamos a mirar esta nota donde le hemos preguntado a muchos chicos y chicas si recuerdan cómo era la relación con sus padres y cómo solucionaban sus conflictos y si de ello aprendieron algo, para bien o para mal. Miremos qué nos respondieron. Hoy en día en mi casa siempre pelean. Mi casa es una locura total, es como una selva. Pero cuando nosotros peleamos o cuando mis papás pelean, o sea, todo el tiempo, siempre es como a lo último como que hacen como si no hubiese pasado nada. Así es como, ya pasó, ya todo bien, como por no dañar el momento de todos.
ya queda así y ya. Pues sí, era bastante feo. Mis papás sí se peleaban mucho y eran peleas bastante muy agresivas, tanto verbal como físicamente, lastimosamente. Y con el paso del tiempo, pues sí dejó pues, sus traumillas por ahí, tanto para mí como mis hermanos. Gracias a Dios mis papás siempre pues han tenido una inteligencia emocional muy buena, por lo tanto pues siempre estuvimos con psicólogos o así. Por ejemplo, mis padres son separados, sin embargo siempre la ayuda psicológica estuvo ahí, entonces por ese lado muy bien. Bueno, yo tuve como varios hogares, específicamente hubo uno en el que viví la mayoría de mi edad. Prácticamente era mucho a gritos, ¿sabes? No había como un respeto, no había como un diálogo, sino era como de quién tenía la razón o quién tenía más como el poder ahí. Pues yo vengo de una familia tradicionalista, ¿no? Donde había mucho machismo, entonces cuando había un problema era por causa de mi mamá. Se solucionaba, mi mamá era sometida a mi papá, entonces se solucionaba cuando mi papá quería. Bueno, aquí los jóvenes nos dejan un gran mensaje y es que tenemos que ser responsables, cuidadosos y protectores y protectoras en nuestras familias. Todo tipo de violencia, violencia intrafamiliar, violencia en las instituciones educativas, en los espacios públicos, cualquier tipo de violencia puede generar un efecto negativo en mi salud mental. Miremos. Señales de alerta para reconocer si un niño está siendo violentado. En Colombia, la violencia contra niños y adolescentes es un problema grave que se presenta en diversas formas, incluyendo la violencia física, sexual, psicológica y la negligencia. Reconocer las señales de alerta es crucial para intervenir a tiempo y proteger a los menores. Aquí te presentamos las principales señales que pueden indicar que un niño está siendo violentado. Señales de violencia física. Lesiones inexplicables, moretones, fracturas, quemaduras o cortes que no tienen una explicación razonable. Explicaciones contradictorias, historias confusas o diferentes sobre cómo ocurrieron las lesiones. Evitación del contacto físico, miedo excesivo a los adultos o a ciertos lugares y reacciones exageradas ante el contacto físico. Vestimenta inadecuada, uso de ropa de manga larga o capas adicionales para ocultar heridas, incluso en climas cálidos. Señales de violencia sexual, comportamiento sexual inapropiado, conocimiento o interés inusual en temas sexuales inapropiados para su edad o comportamientos sexuales explícitos. Cambios en el comportamiento, miedo repentino a ciertas personas o lugares, retraimiento o conductas sexuales inapropiadas para la edad. Cambios físicos. Problemas al caminar o sentarse, dolor, sangrado o infecciones en los genitales, enfermedades de transmisión sexual o embarazos. Retraimiento y cambios de humor, depresión, ansiedad, cambios bruscos de comportamiento o miedo a estar solo con ciertas personas. Señales de violencia psicológica, autoestima baja, niños que se expresan negativamente sobre sí mismos o muestran una constante falta de confianza, sentimientos de inutilidad, desesperanza o autocrítica excesiva. Problemas emocionales, ansiedad, depresión, comportamientos regresivos como chuparse el dedo o mojar la cama, signos de tristeza persistente, aislamiento social o pérdida de interés de actividades que antes disfrutaban. Relaciones problemáticas, dificultad para relacionarse con otros niños, comportamiento agresivo o muy pasivo, irritabilidad extrema, agresividad o cambios de humor abruptos. Señales de violencia intrafamiliar. Miedo a los padres o cuidadores, reacciones de miedo o nerviosismo al interactuar con ciertos miembros de la familia. Retraimiento social, evitar llevar amigos a casa o hablar sobre su vida familiar. Ausencias escolares, falta frecuentes a la escuela sin una justificación clara o disminución repentina del rendimiento académico. Señales de violencia en el entorno escolar. Bajo rendimiento escolar, declive en las calificaciones y pérdida de interés en la escuela. Conductas agresivas, acoso a otros niños o comportamiento destructivo en el aula. Quejas físicas, dolores de cabeza, de estómago y otros síntomas físicos que no tienen una causa médica clara. Señales de negligencia, apariencia desaliñada, falta de higiene, ropa sucia o inapropiada para el clima. Desnutrición, pérdida de peso, hambre constante o problemas de crecimiento. Ausentismo escolar, faltas frecuentes y no justificadas a la escuela, retraso en el desarrollo académico.
Acciones a tomar. Si observas alguna de estas señales en un niño, es fundamental actuar con rapidez y responsabilidad. Comunícate con profesionales de salud, trabajadores sociales o a las autoridades pertinentes para asegurar la protección del menor. En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Línea Nacional contra la Violencia Infantil están disponibles para brindar apoyo y orientación. Reconocer las señales de violencia en niños y adolescentes es el primer paso para intervenir y ofrecerles un entorno seguro. La colaboración entre la comunidad, las instituciones educativas y las autoridades es necesaria para proteger a nuestros menores y garantizar su bienestar. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes quiero que Vanessa nos envíes un mensaje. Claro que sí. Cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes porque ellos el día de mañana son quienes van a construir nuestro país. Proteger, cuidar, guiar, orientar, es una gran responsabilidad que tenemos los padres, las madres, la familia cercana, los orientadores, los educadores, las maestras, es decir, toda la estructura social tiene una enorme responsabilidad, tenemos una enorme responsabilidad en la guía, en la crianza, en los consejos para poder proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. A mí me entristece ver las cifras de violencia intrafamiliar, me entristece ver jóvenes que consideren que no tienen alternativa, que no tienen un proyecto de vida claro, pero además que consideren que su única vía es desaparecer. No, eso nos tiene que generar y sacudir, una alerta, sacudirnos como sociedad. Por eso este programa quiero que cada persona que nos está viendo lo tenga en su mente y en su corazón. Aquí tenemos que eliminar las violencias. Esa es nuestra apuesta. Eliminemos las violencias en cualquier escenario, en cualquier ámbito. Eliminemos las violencias en el hogar, eliminemos la violencia en las instituciones educativas, eliminemos la violencia en los espacios públicos, eliminemos la violencia en los escenarios deportivos. Es decir, cuidemos, valoremos, amemos nuestra vida. Amemos nuestra vida. El amor es un eje conductor, estructural, independiente de si yo tengo una familia que está nuclear, que vive unida, que acompaña el crecimiento de sus hijos, o que se separan y entonces que sepan entender que uno es la relación de los adultos, de pareja de los adultos, y otra es la relación parental de los padres con sus hijos, para que podamos fortalecer esos lazos de afecto, de amistad, fortalecer el autoestima y que estos niños, niñas y adolescentes cumplan con su proyecto de vida, sean felices, desarrollen su vida en armonía, con felicidad y cumpliendo sus sueños. Nos vemos la próxima semana aquí en Tu Mente Sana. Recuerda, nuestra salud mental está en nuestras manos.